Lectio Divina del domingo 12 del tiempo ordinario. Evangelio de San Mateo 10, 26 a 33. 21 de junio de 2026. No tengan miedo. Estatio. La pausa sagrada de preparación para la Lectio Divina. La preparación debe hacerse en el Espíritu, porque solo el Espíritu Santo, que ha inspirado los escritos, puede hacer que un texto escrito hace tanto tiempo se convierta en palabra viva hoy. Sin el Espíritu Santo, la Lectio Divina es un imposible, pues solo Él puede hacer que la Lectio sea un momento de oración, lo más íntimo y lo más propio de mi ser. Espíritu Santo, ven a mí. Tú que conoces mis temores antes de que yo mismo los nombre. Abre mi oído y mi corazón para escuchar hoy lo que el Padre quiere decirme a través de su Hijo. Quiero salir de este encuentro más libre que como entré. Amén. Lectio. El examen cuidadoso. La lectura de la palabra consiste en un cuidadoso examen de la Sagrada Escritura, motivado por un profundo movimiento interior del espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditatio. El diálogo del corazón. Comunión amorosa. Meditar significa abrir el corazón y la conciencia hacia Dios. Es un encuentro, un diálogo mutuo, en una comunión amorosa con el Dios amor que se revela y se comunica en la Sagrada Escritura. Este domingo, el Evangelio nos sitúa en medio del discurso misionero de Jesús a los 12. Él los envía a un mundo que no siempre los recibirá bien, y antes de enviarlos, los desarma de aquello que más paraliza al discípulo, el miedo. No es un texto para leerse desde la distancia, sino desde la propia experiencia de quien hoy también necesita anunciar su fe en ambientes que a veces la ironizan, la ignoran o la presionan a callar. El temor que no debe gobernarnos. Jesús repite 3 veces: no tengan miedo. No lo dice como un consuelo superficial, sino conociendo la realidad. Sus discípulos serán contradichos, ridiculizados, a veces perseguidos. El temor al juicio ajeno, al rechazo, a quedar mal, a perder prestigio o seguridad, es real y humano. Pero Jesús enseña que ese temor, cuando gobierna nuestras decisiones, termina silenciando lo que más importa: la verdad y la fe que llevamos dentro. El que dirán puede convertirse, sin que lo notemos, en el verdadero Señor de nuestra vida.
¿A quién se debe temer? Jesús no suprime el temor, lo reordena. Teman, más bien, a quien puede. Aquí no habla de un Dios que amenaza, sino de aquel que tiene la última palabra sobre el sentido de la existencia, sobre el bien definitivo del alma. La tradición espiritual de la Iglesia distingue el temor servil, el del esclavo que obedece solo por miedo al castigo, del temor filial, que es reverencia, asombro y respeto amoroso ante Dios, semejante al de un hijo que no quiere defraudar a un padre que ama. Este temor no encoge, sino que ordena. Pone a Dios en su lugar y, con ello, pone todo lo demás, el que dirán, el éxito, la aprobación humana, en su justa proporción. Como recuerda la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, Salmo 111, 10, y el amor perfecto expulsa el temor, Primera de Juan 4, 18. Cuanto más crece la confianza filial en Dios, menos espacio queda para el miedo paralizante. Criaturas amadas y provistas. Después de hablar del temor, Jesús da la razón última para no vivir angustiados. La certeza de ser amados y sostenidos. Los pajarillos, los más baratos en el mercado, no caen sin que el Padre lo permita. Los cabellos de la cabeza, lo más insignificante que se puede contar de una persona, están contados por Él. No es una afirmación sentimental, es una afirmación sobre la providencia. Nada de lo que nos sucede escapa a la mirada y al cuidado de Dios, y nuestra dignidad no depende de cuánto valgamos a los ojos del mundo, sino de cuánto valemos a los ojos del Padre, que nos conoce uno por uno. Confesar a Cristo, la coherencia que nace del amor, no del miedo. El pasaje cierra con una palabra exigente. Reconocer o negar a Cristo delante de los hombres. No se trata de una exhibición ruidosa de la fe, sino de la coherencia cotidiana, la honestidad de no esconder en quien se cree cuando el ambiente invita a callar, a relativizar, a pasar desapercibido. El discernimiento cristiano consiste precisamente en distinguir cuándo el silencio es prudencia y cuándo es, en realidad, negación disfrazada de discreción. Algunas preguntas para el discernimiento personal. ¿Qué temor concreto? Al rechazo, al ridículo, a perder algo, me hace callar o disimular mi fe en el trabajo, en la familia, en mis redes sociales? ¿Vivo el temor de Dios como una amenaza que me aleja de Él, o como una reverencia amorosa que me ordena interiormente y me da paz? Puedo recordar un momento reciente donde experimenté de manera tangible la providencia de Dios, su cuidado por los detalles pequeños de mi vida. Oratio, la respuesta a la palabra. La oración es un diálogo con Dios a través de su palabra. La palabra ha venido a nosotros a través de la lectura. La hemos acogido con la meditación. Y ahora vuelve a Dios en forma de oración. Padre amadísimo, tú que cuentas los cabellos de mi cabeza y cuidas hasta del pajarillo más pequeño, gracias por mirarme así, con tanto detalle y tanto amor. Reconozco los temores que a veces gobiernan mis decisiones. El miedo al que dirán, a quedar mal, a no ser aceptado. Hoy quiero entregarte esos miedos. Enséñame el temor que de verdad importa, el respeto amoroso que reconoce que tú eres Dios y yo soy tu criatura amada. Dame la valentía sencilla de reconocer a tu Hijo delante de los hombres, no con estridencia, sino con coherencia y paz. Confío en que nada de lo que viva hoy se escapa de tus manos. Amén.
Contemplatio, la visión y el fruto. Nuestras palabras de oración terminarán. Este es el momento de salir de nosotros mismos, centrarnos en la mirada del Señor y de buscar su rostro. Salmo 27, que nos llevará a descubrir el rostro de Cristo. Pues en Jesús, Dios nos ha bendecido verdaderamente y ha hecho brillar su rostro sobre nosotros. Salmo 67. Deja ya las palabras. No se trata de pensar más, sino de permanecer. Desde el fondo de tu corazón, repite, despacio, como quien respira una certeza. Padre, hasta los cabellos de mi cabeza están contados. Quédate en silencio el tiempo que puedas, sin necesidad de producir nada, sin buscar nuevas ideas. Simplemente deja que la certeza de ser conocido y amado por Dios penetre más allá de la mente, en el corazón. Si surgen distracciones, vuelve suavemente a la frase, sin angustiarte. Termina dando gracias en silencio por este tiempo compartido con el Padre. Actio, el compromiso con el prójimo. La palabra así leída, meditada y contemplada nos sacará siempre de nosotros mismos para encontrarnos con los más pobres y necesitados. Será como una necesidad que surgirá en nosotros, porque será el mismo Jesús palabra el que nos lleve a encontrarle en sus hermanos más queridos, en los últimos y marginados. Mateo 25, 31 a 46. Concluye esta lectio pidiendo al Padre la gracia de vivir, día a día, como quien sabe que es profundamente amado. Examina, al final de cada día, si alguna decisión tomada estuvo gobernada por el miedo a la opinión ajena, más que por la fidelidad a lo que crees, y dedica un momento a agradecer toda señal concreta de la providencia de Dios en tu vida o en la de tu familia. No olvides que el sincero agradecimiento distingue a los fieles discípulos de Jesús.